César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO. Hemos hecho un breve balance de la situación real y que puedo decir que esto está totalmente en primicia porque detalles de esta magnitud no se hubiesen escuchado en medio alguno. Julio César, yo creo que debemos continuar en ese mismo orden, porque como bien explica esta situación, es más seria de lo que la población conoce, la sociedad en sentido general. Continúa ahí, por favor, si es posible. Así es, mira, el rol que tiene la Cámara de Cuentas definitivamente que debe ser asumido por gentes que tengan primero manejo de inteligencia emocional que a Sí, toda vista pues le falta al presidente. Un órgano colegiado donde convergen pensamientos diferentes, personas con estilos diferentes, pues debe tener quien coordina, quien preside ese órgano, pues la suficiente capacidad y sobre todo manejo emocional. No puede tratar a sus pares como si fueran sus subalternos. Primero fueron electos por la misma autoridad, en este caso el Senado de la República, a propuesta o a preselección de la Cámara de Diputados. Entonces, una persona que no tenga esa capacidad, pues no debe estar dirigiendo nada, ni siquiera en su casa. Entonces, creo que no hemos aprendido la lección. Después de 50 años, el primer juicio político que se volvió a conocer fue contra miembros de la Cámara de Cuentas en el 2008, donde nosotros participamos. Por eso, en oportunidades que tuve con algunos de los miembros de la Cámara de Cuentas, se le hacía esa acotación de que debían ponerse de acuerdo, debían de poner las actitudes, porque tendríamos nosotros que vernos en la obligación de hacer lo mismo que hicimos en el 2008. Y es lo que Luis, hemos hecho. perdóname, para que la audiencia entienda, se intentó mediar, se intentó conciliar, para que Sí, podamos entender. claro, diferentes estamentos, el propio presidente de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, nosotros particularmente, con dos de sus miembros, en ocasiones que se presentaron diferencias, pues servimos de canal para ver cómo se reducían Sí. los ruidos que nosotros, por la delicadeza de este órgano, pues entendíamos que no convenía llegar al quiebre que se ha llegado. Y por eso, aunque podría de un proceso de investigación establecerse responsabilidades individuales, somos de opinión que deben investigarse todos. Si hay alguno que no ha incurrido en falta grave, pues evidentemente que debe ser excluido, pero deben todos investigarse. Pues a partir de ahí no encontramos que podía lograrse un entendimiento. Y por ello, pues nosotros al ver que las situaciones cada vez estaban más crudas, pues optamos por hacer ese ejercicio de ciudadanía y hemos solicitado este juicio político porque no podíamos ser diferentes a como hicimos en el 2008, Sí. porque a toda luz hay una situación que en nada contribuye a lo que es la lucha contra la corrupción y sobre todo la labor de la Cámara de Cuentas de fiscalizar el gasto. Muy bien. Julio César, esta iniciativa me imagino que fue un elemento que motivó a diputados de diferentes partidos representados en esa Cámara de Diputados. Se presentan 4 propuestas de recursos para este juicio político. En el día de hoy no se pudo llegar a la conclusión de esto para definir ya el juicio. Vimos que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha mostrado esa disposición, esa intención de poder llevar a cabo esto, pero en el día de hoy no se pudo concluir con esta petición. Esas 4 propuestas, ¿qué opinan ustedes con esta Bueno, yo decisión? se lo atribuyo a que como había una agenda que se le había dado continuidad Sí. y habían algunos proyectos que pudieran estar amenazados con perimir, Ah, bien. pues la Cámara de Diputados debe darle continuidad y sobre todo, por ejemplo, en el día de hoy cuando se cerró la sesión, quedó sobre la mesa Sí. lo que se estaba conociendo que por la retirada, advierto, de algunos legisladores no se pudo concluir porque no tuvo pues la
mayoría que requería el mismo. Sí. Entonces, cuando queda sobre la mesa, debe dársele continuidad y hace días que se viene discutiendo. Entonces, yo creo que esta semana la Cámara de Diputados va a conocer sobre el proceso de investigación, designando una comisión a esos fines para entonces verificar si hay méritos y presentárselo al Pleno. Particularmente nosotros entendemos que sí, los diputados están en disposición y saben que deben proceder en consecuencia con el conocimiento de esto, porque la población lo demanda y ya lo que resulte de las actividades de investigación por parte de la Cámara de Cuentas no tendría el peso que se requiere. Debemos recordar que no solamente está el cronograma de auditoría o el plan anual de auditoría, sino que hay unas 84 solicitudes de investigaciones especiales hechas por el Ministerio Público que han tenido un retraso de 84, solamente han terminado 12 y de esas 12 solamente 5 tienen ya la ratificación del Pleno y hay otras que están pendientes del informe final y de la aprobación del Pleno, como otras auditorías fuera de esas 84 solicitudes de investigaciones especiales que el Pleno debe ratificar el informe preliminar y el informe final y enviárselo a los entes auditados y otros enviárselo al Ministerio Público. Y en derecho o en reglamento de lo que es la ley de la Cámara de Cuentas, la Constitución, ¿no pudiera establecerse que la deficiencia, la falta de cumplimiento de la tarea fueron elementos? No tienen plazo, como si hay en la justicia ordinaria plazos perentorios. Inclusive la Cámara de Diputados, si un proyecto de ley no es aprobado en 2 legislaturas consecutivas, pues perime y debe reintroducirse de nuevo. Eso es parte de lo que la Cámara de lo que se debe contemplar en la ley de la Cámara de Cuentas en su modificación, para que hayan plazos fatales. O sea, la Cámara de Cuentas deberá realizar mínimo el 20% de las auditorías, debe auditar el 20% de las instituciones, entre ellas las que manejan el mayor porcentaje del presupuesto. Y tiene tantos días para eso, tiene tantos días para esto, tantos días, entonces eso sí. ¿Qué establezca? Julio César, hay algunas teorías que dicen que modificar la ley de la Cámara de Cuentas ameritaría también una modificación constitucional. ¿Qué hay de cierto? No. Miren, con el tema de la Constitución, recordemos que la Constitución es tasativa, te traza la pauta y reserva a la ley ya lo que va a ser el desenvolvimiento. Sobre la Cámara de Cuentas, la Constitución dice, es el órgano constitucional responsable de fiscalizar el gasto. Debe responderle al Congreso. Estará compuesto por 5 miembros elegidos por ternas que le presenta la Cámara de Diputados al Senado de la República. Es lo que dice la Constitución. Ahora, le reserva a la ley lo que va a ser su operación. Entonces, la ley se puede modificar y se puede cambiar la característica, la forma que actualmente tiene de que el Pleno es quien convoca y todo eso. Puede venir perfectamente y que si 3 de los miembros pueden convocar el Pleno y que puede funcionar con 3 y en fin, todas esas cosas de forma y de cómo debe operar, lo puede hacer la ley. Eso se ajusta a la ley. Sí. Uno se pregunta, ante esta situación, viendo ya este proceso concluido, Cámara de Diputados, Senado de la República, de ser debidamente destituido, ¿cuál sería la opción más viable que tendría el pueblo para poder contar con nuevos miembros de la Cámara de Cuentas? Bueno, recordemos... En poco tiempo ante la tarea que he dicho que tiene pendiente. Recordemos, y por eso mi recomendación, y esta sería una primicia, es que ellos dimitan, que presenten renuncia, y eso puede garantizar que en menos de un mes podemos tener una Cámara de Cuentas, porque debemos recordar que cuando la Cámara de Diputados hizo la evaluación de unas 60 y tantas personas que se presentaron como aspirantes a ser miembros de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados envió al Senado 5 ternas, o sea, 15 personas.
Si la Cámara de Diputados preseleccionó a esta persona fue porque encontró que tenían las condiciones y que reunían los requisitos establecidos por la Constitución y la ley. En consecuencia, el Senado de la República solamente tendría que escoger de las 10 personas que no fueron electas o seleccionadas, para de esas 10 personas puedan entonces escogerse los 5 miembros. Y nosotros nos iríamos más lejos. Se pudiera modificar la ley y verificar, contemplar el establecimiento de suplentes, que para ello sí tendría que modificarse la Constitución de la República, pero se pudiera hacer un ensayo estableciendo la ley adjunto o cualquier mecanismo que permita dar una salida ante situaciones como esta. Y pudiera ser tarea, ya para no tener ningún tipo de escollo, de una modificación constitucional, que eso se puede lograr. Y es precisamente porque de tener suplentes, cuando esté ausente un miembro, pues perfectamente puede subir el suplente, como ocurre en la Junta Central Electoral y en el Tribunal Superior Electoral. Y así el Pleno se mantiene con los 5 miembros, y que ante la renuncia o cualquier licencia que pueda tener un miembro, pues también ser suplido por el suplente. Pero sí ahí pudiera plantearse la necesidad de modificar la Constitución de la República y no que sea un mandato de la ley. Excelente. Julio César, muchísimas gracias, hermanos. No ha agotado el Gracias, tiempo. Robert. De verdad, complacido poder tener esta conversación. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes ya escucharon, señores, para poder tener una salida, la renuncia definitiva de los miembros de la Cámara de Cuentas para poder viabilizar la situación que se ha presentado en este órgano. Yo hago la pausa y vengo de inmediato. El licenciado Lenín Francisco y está en el círculo de espera para conversar con todos ustedes del tema migración en sentido general. Hago la pausa y venimos de inmediato.